Hola, muy buenas tardes. Bueno, ahora sí que voy a abordar de una manera tajante cómo o cuáles son los perfiles psicológicos o criminológicos. Cómo perfilamos y los tipos, como bien digo, así como en el vídeo anterior hablamos del concepto, perdón, del concepto de los principios y de los objetivos de que tiene el perfil criminal. Ahora vamos a abordar con estas lecturas esos tipos de perfiles. Y para ello vamos a comenzar hablando de los perfiles criminológicos y psicológicos. Los perfiles psicológicos se han utilizado en las investigaciones de delitos violentos, fundamentalmente en tres de ellos: homicidios o asesinatos, agresión sexual infantil o adulta e incendios. Cabe destacar también que se ha aplicado a delitos de terrorismo, pero sin la divulgación tan significativa como estos tres anteriores. Comenzaremos leyendo homicidios y asesinatos, la personalidad y el desarrollo psicosocial de los asesinos en serie. El término asesino en serie fue utilizado por primera vez en la prensa americana en 1986 por el agente del FBI Robert Ressler, quien denominó así a este tipo de criminales debido a que le recordaban a las series televisivas por entrega de su infancia. El FBI atribuye la clasificación de asesino en serie solo a aquellas personas que han producido 3 muertes en intervalos separados de tiempo. En la gran mayoría de los casos de homicidio y asesinato, la policía puede identificar al autor sin grandes problemas, debido a la frecuente cercanía emocional o relacional entre la víctima y el agresor. Pero en los asesinos en serie, el agresor suele matar a un desconocido, lo cual dificulta su identidad por la policía y le lleva a creer que puede actuar impunemente repitiendo sus crímenes en un futuro. Holmes y Burger atribuyen el asesino en serie en las siguientes características. El elemento central es el homicidio reiterado. El asesino en serie mata y continuará matando si no se le detiene. Borràs establece que pueden existir asesinos en serie que no llegan a actuar varias veces, pues son detenidos por un error en la ejecución del acto criminal. En el asesinato en serie suele haber un solo asesino que mata a una sola persona cada vez. No suele haber relación entre asesino y víctima. Rara vez ocurre entre personas que se conocen personalmente. El asesino en serie está abocado al asesinato. No son típicos los crímenes de pasión en el sentido convencional del término, ni la víctima es la desencadenante. La mayoría de los asesinatos en serie suelen carecer de móviles claros. Según las entrevistas realizadas a 36 asesinos en series convictos, llegan a la conclusión de que estos en general procedían mayoritariamente de hogares disfuncionales, aunque con una apariencia exterior de normalidad, y todos sin excepción habían sufrido malos tratos emocionales en su infancia y habían sido desatendidos por sus padres o tutores, sin poner límites a su comportamiento,
lo que generaba una escasa sociabilización. Estudios posteriores confirmaron la relevancia de la negligencia de los padres en el cuidado de sus hijos como un factor de riesgo en el desarrollo de la personalidad violenta. En el periodo de la adolescencia, los asesinos en serie estudiados no desarrollaron las habilidades sociales necesarias para establecer relaciones con los otros, lo que nos conduce a un proceso de aislamiento social. Este hecho no significa que todos fueran introvertidos y tímidos. Por el contrario, algunos se mostraban sociables y conversadores, pero esta conducta encubría su aislamiento interior y su incapacidad de conectar emocionalmente con la gente. El aislamiento social frecuentemente conduce al asesino en serie a la generación de fantasías excesivas, a un comportamiento antisocial y a la creencia de que el mundo es un lugar hostil. Todos los criminales entrevistados tenían fantasías irresistibles y se habían vuelto más dependientes de ellas a medida que se volvían más solitarios. En la adolescencia, las fantasías se expresaban en la vida real mediante actos de tanteo o ensayo y error. Los efectos de estos actos se incorporan a las fantasías y éstas a su vez se vuelven progresivamente más violentas. Las tempranas fantasías de los asesinos en serie se expresan en sus crímenes mediante una conducta ritual. Fantasean a niveles muy superiores a la ensoñación normal, con fantasías excesivamente elaboradas, sin ser normales los temas escogidos. Además, el 86% de los asesinos estudiados presentaban fantasías de violación y asesinato procedentes a la comisión de sus crímenes, comparado con el 23% de los asesinos no seriales. Sin embargo, para Ressler y Stassman, muchos criminales en potencia no cruzan jamás la línea que les lleva a asesinar a alguien. El primer asesinato de un asesino en serie se ve precedido por factores situacionales estresantes que desbordan su personalidad al carecer de los recursos de afrontamiento necesarios y al centrarse en la fantasía como medio de solución a sus problemas. Las etapas de los asesinos en serie nos dice que después del primer asesinato, el asesino se encuentra excitado y emocionado y al mismo tiempo asustado por la posible detención. Incluso puede sentir cierto arrepentimiento por el acto realizado y tratar de controlar sus impulsos precedidos por fantasías violentas en la próxima ocasión. Sin embargo, después del primer asesinato realizado con éxito, el asesino se sentirá más seguro y pensará que podrá volver a hacerlo con mayor perfección. Incorporará detalles del primer asesinato a sus fantasías y empezará a planear e imaginar futuros crímenes. En los asesinatos posteriores ya no será necesaria la presencia de las tensiones vitales similares a las previas del primer crimen. Diversos autores han establecido las siguientes etapas por las cuales atraviesa un asesino en serie. En principio, las motivaciones psicológicas de los asesinos en serie. Y Holtz plantea una tipología de asesinos en serie basada en la motivación subyacente a sus crímenes. Asesino en serie visionario es el sujeto, a menudo psicótico, guiado por alucinaciones y o delirios,
que le impulsan a matar en función de dicho contenido mental. La escena del crimen es caótica, con abundante evidencia forense, el cadáver y el arma abandonados en la escena del crimen, etc. La víctima suele ser una víctima de oportunidad y no pueden aparecer actos aberrantes, indicios de mutilaciones del cadáver, actos de necrofilia, etcétera, etcétera. Asesino en serie misionario. Su motivación está guiada por un deber moral: eliminar un grupo de víctimas específicos, por ejemplo, prostitutas, judíos, negros, fundamentado en creencias personales fanáticas. Sus procesos mentales se encuentran en contacto con la realidad, no alucina ni delira. Puede ser tanto organizado como desorganizado, aunque lo habitual es lo primero. En consecuencia, la escena del crimen habitualmente es controlada, aunque el cadáver no suele ser desplazado y escondido. El asesino en serie hedonístico. La motivación se fundamenta en la conexión entre violencia y gratificación sexual y o emocional. La víctima suele ser torturada y violada antes de la muerte. Es frecuente que el asesinato por estrangulamiento, aunque también con armas cortantes, pues lo relevante no es tanto el acto sexual como la violencia ejercida como elemento activador fisiológico y de estimulación positiva. Dentro de los asesinos hedonísticos, Holmes diferencia el asesino sádico del asesino emocional. El primero suele mutilar el cadáver y realizar actos necrofílicos con él, algo no habitual en el segundo. Asesinos en serie de poder o control. La motivación procede del poder ejercido sobre la víctima mediante su dominación completa y total y en su capacidad para decidir sobre la vida y o muerte. La escena del crimen es controlada, con pocas evidencias forenses, y el cadáver se oculta en otro lugar. Los rasgos presentes en la escena del crimen coinciden en gran medida con los asesinos hedonísticos. La agresión sexual infantil. Las características generales. Según la información de diversos estudios angloamericanos, recogida por Olin, citado en Garrido, la gran mayoría de los agresores sexuales a menores son hombres. Las conductas más frecuentes consistentes en caricias y tocamientos genitales, masturbación, etc., siendo muy poco frecuentes la violación con penetración. El abusador infantil en general es conocido de la víctima. Solo el 15% de los abusadores infantiles eran desconocidos para el niño. En general, cuanta más familiaridad existe entre el agresor y la víctima, más grave a nivel sexual será el delito. Mer informa de una edad media de 35 años en el caso de los pederastas extrafamiliares. Otros estudios consideran que la edad ronda los 40 años. Los abusadores de mayor edad, en torno a los 50 años, prefieren a los niños menores de 10 años y los más jóvenes prefieren adolescentes de 12 a 15 años. Los agresores infantiles son de todas las clases sociales,
aunque los que tienen más recursos económicos son con más frecuencia los que acceden a los menores en redes de prostitución infantil o mediante viajes a países donde se practica el turismo sexual. Suelen estar adaptados socialmente y es infrecuente encontrar otras psicopatologías diferentes a su desviación sexual. Cuando existen, las más usuales son los deterioros cerebrales, las deficiencias intelectuales y el alcoholismo. Muchos tienen otras conductas sexuales integradas. Así están casados o tienen algún tipo de pareja sexual. No es infrecuente el que se casen con una mujer con el objeto de acceder a los hijos menores de edad. Raramente hieren o dañan físicamente al niño y utilizan en la mayoría de los casos una aproximación seductora. A pesar de esta aparente vida social ajustada, Abel y colaboradores citados en Soria y Hernández encontraron un déficit de asertividad y de la capacidad para expresar a otros las propias emociones y deseos en un 45% de abusadores infantiles. Otros autores han encontrado evidencias de ansiedad heterosexual, miedo a la evaluación negativa e ineptitud en sus interacciones con mujeres. Solo un 8% de los agresores infantiles son delincuentes primarios sin antecedentes delictivos, lo cual significa que es altamente probable que el agresor sexual infantil extrafamiliar en cuestión haya sido detenido o procesado con anterioridad por algún otro delito. En el caso de los pedófilos, la situación se invierte y observamos una ausencia de antecedentes delictivos de naturaleza no sexual. Un 57% de los abusadores infantiles admiten haber sufrido abusos sexuales en su infancia y frecuentemente relatan episodios de experiencias sexuales infantiles con compañeros de su misma edad, vivenciadas con una fuerte activación sexual y temor a ser descubiertos y castigados por su comportamiento. Estas tempranas experiencias sexuales frecuentemente derivan en fantasías que son reforzadas mediante masturbación y que se incrementan cuando se añaden primeras experiencias traumáticas con mujeres adultas. Finalmente, destacar que los agresores sexuales parafílicos suelen haber recibido una educación rígida donde la sexualidad era vivenciada de forma represiva. Los agresores incestuosos generalmente son padres, en segundo lugar tíos y más excepcionalmente madres, sin estar demostrado la relación con una psicopatología, aunque puede haber casos de alcoholismo, pedofilia, etc. Existe una serie de características familiares y personales que aumentan la probabilidad de ocurrencia de agresión sexual intrafamiliar. Generalmente, los agresores sexuales intrafamiliares no son pedófilos, es decir, no tienen una preferencia sexual por los niños. El padre incestuoso generalmente pasa más tiempo con la víctima que con sus otros hijos y le da más afecto, puede incluso prohibirle tener amigo y o novios. Finkenhor, citado en Garrido y colaboradores, ha establecido un modelo explicativo del abuso sexual infantil basado en 4 procesos complementarios: congruencia,
emocional. Los niños resultan atractivos por su poca capacidad de dominación, siendo atractivos para sujetos varones que han sido socializados para dominar. Las relaciones sexuales con niños son menos amenazantes que con adultos, lo que les da mayor sensación de poder y de control. Excitación sexual. Los niños resultan atractivos sexualmente debido a las experiencias personales de los agresores, a los modelos elaborados y a la pornografía visualizada. Bloqueo. Presencia de problemas para establecer relaciones adultas con mujeres, por lo que se busca a los niños como alternativa sexual. Desinhibición. Las drogas, el alcohol y algunas distorsiones cognitivas podrían actuar como desinhibidores, favoreciendo la conducta de abuso. Disculpad un momento. Las motivaciones psicológicas de los agresores sexuales infantiles. Según diversos autores, existen distintas motivaciones psicológicas en abusadores infantiles, inmaduros o fijados en la pedofilia. La motivación es el placer por el contacto sexual con niños. Son personas con un desarrollo psicosexual pobre, que empieza a interesarse sexualmente por los niños en su adolescencia, prefiriendo, como no, a los varones. Socialmente son inmaduros, pasivos y dependientes, solteros y con poca actividad social con personas de su edad, por sentirse incómodos entre ellos. No existen fenómenos precipitantes precedentes al abuso sexual, y la preferencia hacia los niños viene provocada por el hecho de que estos son menos exigentes y críticos que las personas adultas frente a las peticiones sexuales, y al mismo tiempo son mucho más fáciles de dominar. Ama a los niños y no es su intención causarles daño. El abuso se produce sin violencia y en consecuencia sin que sea necesaria la aparición de una resistencia en el niño. Fruto de un conocimiento o relación previa existente y la motivación básica, su estrategia de aproximación es seductora y gradual. Puede pasar largo tiempo hasta el inicio del abuso. Regresivos. La motivación se fundamenta en lograr una elevación de su autoconcepto y de su percepción de masculinidad. Podemos observar la aparición de factores precipitantes en la génesis del acto criminal, pues les conduce a desarrollar sentimientos de inadecuación e inadaptación y posteriormente al abuso. Las víctimas suelen ser niñas desconocidas y ellos son personas casadas o con pareja estable con una historia biográfica totalmente normal. No es un pedófilo propiamente dicho, sino que el niño, como sujeto del abuso, viene determinado por factores situacionales que exceden sus capacidades adaptativas. Por ello, puede no reincidir en el caso de que se resuelvan los factores psicosociales que le condujeron a la conducta abusiva. Los agresivos. La motivación básica es el sentimiento de poder y de placer derivado del acto violento y no de la sexualidad en sí misma. Desea herir físicamente a una víctima
vulnerable, de que se sienta superior, incluso causándole la muerte. La motivación conexiona el impulso sexual y la violencia. Generalmente, las víctimas son menores varones desconocidos. Su estrategia no es seductora. Suele secuestrar al niño por la fuerza e incluso utilizar algún tipo de arma. El crimen es premeditado y ritualizado. Cumple el objetivo de satisfacer sus fantasías sexuales de tipo sádico. Por ello es habitual el asesinato posterior del niño. Los pseudopedófilos. La motivación es la realización de un acto sexual del cual obtenga un placer de relación interpersonal. Este tipo de personas pueden tener problemas psicopatológicos y no siempre entienden la naturaleza del acto delictivo. El abuso consiste en caricias y tocamientos sin llegar absolutamente a nada más. Una segunda clasificación motivacional es la realizada por King y Prentin a partir de la anteriormente descrita, que tiene como finalidad la elevación de los indicadores de fiabilidad y validez en el caso de sujetos pedófilos. Para ello, se estructura la clasificación en dos grandes ejes. Eje 1. Agrupa los siguientes factores: grado de fijación, intensidad de la pedofilia, grado en que los niños envuelven las fantasías y pensamientos del sujeto, competencia social, el nivel de éxito en el ámbito laboral o social. En base al eje 1, cada pedófilo podría categorizarse en 4 tipos: tipo 0, alta fijación, baja competencia social; tipo 1, alta fijación, alta competencia social; tipo 2, baja fijación, baja competencia social; 3, baja fijación con alta competencia social. El eje 2 incluye la cantidad de contacto con el niño o tiempo que pasa con los niños. Puede ser codificado como una cantidad de contacto alto cuando pasa mucho tiempo con niños en diferentes contextos. Un contacto alto puede asociarse con una alta fijación, mientras que un contacto bajo puede asociarse a una alta o baja fijación. Agresión sexual y violación adulta. Características genéricas. El proceso de sociabilización sexual de los violadores es fundamental para interpretar el acto de violación como una conducta aprendida, consecuencia de una concepción errónea de la relación sexual y de la división de roles. Por ello, la mayoría tienen una visión negativa de las mujeres y atribuyen al rol masculino las características de dominio y agresividad. Del estudio de su infancia destaca que el 23% de los violadores estudiados por Carter y sus colaboradores informaron haber sufrido abuso sexual en su infancia. Muchos violadores relatan historias de castigos físicos severos por parte de sus madres, mientras que el padre, debido a su personalidad pasiva, no les apoyó cuando lo necesitaron. La seducción por parte de la madre
puede ir desde la seducción sutil y encubierta hasta el intercambio sexual. En algunos casos, en su infancia, el futuro violador compartió la cama con la madre, a veces hasta la pubertad. Los violadores frecuentemente utilizan mecanismos cognitivos dirigidos a autogestionar su conducta delictiva, negando el delito o culpabilizando a la víctima de su acción. Tienen una capacidad de empatía muy limitada, presentan un buen ajuste social, tienen buenos amigos y provienen de un entorno familiar y educativo adecuado. Poseen una buena imagen, son inteligentes, con un trabajo estable y viven en un ambiente familiar normal. Es bastante probable que tengan antecedentes delictivos por robo, aunque no por delitos sexuales poco importantes. A pesar de este aparente buen entorno familiar, el 76% explicaron haber sufrido abusos sexuales en su infancia o en su adolescencia, algo que también es habitual en violadores no seriales. Garrido diferencia entre aquellos violadores que tienen una conducta delictiva amplia, donde la violación es un delito más en su estilo de vida antisocial, y aquellos que solo presentan este tipo de conducta desviada. En violadores en serie, la gratificación y el refuerzo obtenido mediante la violación es muy poderosa, lo que crea casi una adicción. Las motivaciones psicológicas del agresor sexual adulto. Existen numerosos estudios sobre la motivación de agresores sexuales. En un intento de ofrecer 3 enfoques distintos, describimos a continuación las elaboraciones teóricas de una serie de autores. En el año 1977 fue publicado en el American Journal de Psiquiatría una investigación llevada a cabo por Groth y sus colaboradores, donde se realizó un análisis cualitativo de los relatos de 133 violadores y 92 víctimas. Los investigadores encontraron que en todos los casos estudiados estaban presentes 3 componentes: el poder, el odio y la sexualidad. Uno de los 2 componentes, la rabia o el poder, domina según el caso, y la sexualidad, en vez de operar como la expresión primaria del deseo sexual, era utilizada para la expresión de ambos aspectos, ya sea de poder o la rabia. Según el predominio del poder o el odio, Groth y colaboradores crearon una tipología de violadores divididos en 2 grandes grupos, subdivididos a su vez en 4 tipos. El primer gran grupo es el violador de poder. El agresor busca ejercer el poder y control sobre su víctima a través de actos intimidatorios, tales como la utilización de un arma, de la fuerza física o la amenaza de daños corporales. La agresión física es usada para dominar y someter a la víctima y lograr su sumisión. La meta de la agresión es tener una relación sexual como evidencia de conquista. Para lograr esto, generalmente la víctima es raptada, atada o dejada indefensa. Este tipo de agresor a menudo muestra pocas habilidades de negociación e interpersonales y se siente
inadecuado e incómodo, tanto en el ámbito sexual como en el no sexual de su vida, debido a que este tipo de sujeto tiene muy pocas formas de expresión personal. La sexualidad se transforma en el centro principal de su autoimagen y de su autoestima. La violación es el modo mediante el cual se reafirma a sí mismo, a su forma y a su potencia. En la medida en que la violación es una prueba de su competencia, dicha experiencia es vivida con ansiedad, con excitación y con placer anticipado. La agresión es premeditada y precedida por una fantasía obsesiva en la cual su víctima puede inicialmente resistírsele, pero a su vez que él la ha dominado, se rendirá y someterá a los encantos sexuales. Según su guión de fantasía, ella estará tan impresionada con sus habilidades sexuales que responderá salvajemente dejándose ir. Puede presentar impotencia o eyaculación precoz. La agresión sexual es siempre desilusionante para este violador porque nunca puede vivir lo experimentado en sus fantasías. A menudo, este violador intenta convencerse de que la víctima quedó fascinada con él, que realmente quería sexo, pero no podía admitirlo y que claramente consentía mediante sus gestos no verbales disfrutando del contacto sexual. Sin embargo, en algún nivel se da cuenta que no ha encontrado lo que buscaba, a pesar de que no logra definir claramente qué es lo que le falta. No se siente reafirmado ni por su actuación ni por la respuesta de su víctima y por lo tanto debe salir y encontrar otra víctima. Las agresiones generalmente se vuelven repetitivas y compulsivas. Puede existir un incremento en la agresividad al desesperarse por no poder alcanzar la experiencia indefinible fantaseada por ello. Generalmente no existe un intento consciente de herir o de degradar a su víctima, sino que su objetivo es tener un control completo sobre ella. De esta forma logrará su sumisión y la consecuente gratificación de sus demandas sexuales. Este tipo de violación puede ser entendida como el resultado de una crisis psicológica precipitada por algún evento que activa sentimientos de inadecuación e inseguridad. La violación es la forma en la que este sujeto reafirma su identidad, potencia dominio, fuerza y niega sus sentimientos de indefensión, desvalorización, inadecuación, vulnerabilidad y sus temores de rechazo. El examen físico de la víctima muestra normalmente una mínima evidencia de daño corporal o sexual y la evidencia del coito, el esperma, puede estar ausente. La víctima a menudo refiere haber sido preguntada por su vida sexual, su reacción ante el desempeño sexual del violador y su identidad, lo que implica la expectativa de un posterior contacto. Los violadores de esta característica pueden ser subdivididos según su meta principal, sea la de aserción o reafirmación. El violador de poder asertivo considera la violación como una expresión de su virilidad y dominio. Se siente con derecho a tomar a las mujeres o ve la dominación sexual como una manera de mantener a su mujer en línea. La violación es el reflejo de la inadecuación experimentada en términos de su sentido de identidad y efectividad.
El violador del tipo poder reasegurado viola con un intento por resolver dudas que lo perturban, relacionadas con su adecuación sexual y su masculinidad. Dispondrá a la mujer en una posición controlada y desvalida, en la cual ella no puede rehusarle o rechazarle. El segundo grupo era el violador odio. En este tipo de violación el agresor expresa ira, rabia, desprecio y odio por su víctima, golpeándola, asaltándola sexualmente y obligándola a realizar actos adicionales de tipo degradante. Utiliza más fuerza de la necesaria para someterla. El ataque sexual es solo una parte de los actos de la violencia física. A menudo se acerca a su víctima por sorpresa y la golpea, rompe su ropa y usa un lenguaje vulgar y abusivo. La meta es descargar su rabia sobre su víctima, desquitándose de los rechazos experimentados, realmente o no por parte de otras mujeres. El sexo se transforma en un arma y la violación es el medio para herir y degradar a su víctima y por ende a todas las mujeres. Este violador puede mostrar mucha cólera y desprecio hacia las mujeres, a quienes ve como objetos desagradables. El acto sexual es visto hasta cierto punto como algo bajo y degradable, y generalmente encuentra en él poca o ninguna satisfacción sexual derivada del acto de violación. Por todo ello, puede experimentar dificultades para alcanzar la erección y para eyacular durante dicho acto. Sus relaciones con mujeres que han sido importantes en su vida han estado caracterizadas por la conflictividad. Ha podido presentar celos irracionales y agresión física hacia ellas. Las violaciones tienden a ser episódicas y esporádicas, engranadas por conflictos en sus relaciones con las mujeres, en las que muestra un desplazamiento de su ira hacia las mujeres que viola. En consecuencia, el nivel de agresión es generalmente muy alto. Es posible incluso que llegue a ser brutal. El examen físico revela traumas físicos considerables en todas las partes del cuerpo, fruto de la violación ejercida, y no tanto del acto sexual en sí mismo. Las víctimas experimentan la violación como una amenaza para su vida. Describe el estilo de ataque como muy violento y o con un cambio repentino en el comportamiento del sujeto. Ello es debido a que este sujeto utiliza a veces una estrategia para atrapar a su víctima, pero luego exhibe un cambio de comportamiento para atacarla con furia. Durante la agresión, las víctimas pueden ser físicamente inmovilizadas. Se utiliza un lenguaje abusivo y se las somete a actos de perversión sexual como forma de causar sufrimiento. Estos sujetos se dividen en dos grupos, según la degradación de la víctima esté asociada con una rabia consciente o con un placer experimentado. El violador odio, castigo. Es el sujeto que comete la violación como una expresión de su hostilidad y rabia hacia la mujer. Su motivación es la venganza y su meta, la degradación y la humillación de la víctima. El violador odio excitación. El violador encuentra placer, emoción y excitación en el sufrimiento de la víctima. Es sádico y su meta es castigar, torturar y lastimar a su víctima. Su agresión está erotizada. Las fuentes de información utilizadas en la elaboración
de estos modelos de historia clínica y criminal de los sujetos está hecha por test estandarizados, por entrevistas clínicas, instrumentos de autoinformes y un seguimiento posterior de los criminales. Por otra parte, la generación de sistemas taxonómicos se desarrolló a partir de dos metodologías, racional deductiva y empírica inductiva. El MTR3 divide a los violadores en 4 categorías de acuerdo con sus motivaciones primarias para violar: oportunista, intensamente enojado, sexual y vengativo. El violador oportunista, podemos decir que la violación parece ser un acto predatorio, impulsivo, que se encuentra controlado más por factores situacionales que por una fantasía sexual de odio específico a las mujeres. La violación es uno entre varios de los comportamientos antisociales y predatorios en su vida. La categoría de violador oportunista se subdivide a su vez en 2 tipos, sobre la base de su competencia social y el estadio del desarrollo en el cual su alta impulsividad se manifestó por primera vez. El primero tiene una mayor competencia social y su primera manifestación de impulsividad fue en la adultez, mientras que el segundo tiene una menor competencia social y manifestó por primera vez su comportamiento antisocial en la adolescencia. El violador enojado dice que la motivación primaria para este tipo de violador es la rabia global e indiferenciada que invade todas las áreas de su vida. Este tipo de violador tiene una larga historia de comportamiento agresivo antisocial, en la cual la violación es otra manifestación de ello. Muestra su rabia y agresividad en sus delitos sexuales y causa a sus víctimas un gran sufrimiento. Violador sexual. Esta categoría se caracteriza por la presencia de una preocupación sexual permanente por el tema. Se subdivide en 2 subtipos, dependiendo de si su agresión se encuentra sexualizada o no, sádicos o no sádicos. En el caso del violador sádico, la preocupación sexual puede verse distorsionada por la fusión de aspectos sexuales y agresivos. En el caso del violador no sádico, la preocupación sexual se ve dominada por la presencia de necesidades y o intensos sentimientos de inadecuación. El violador de tipo sádico se subdivide a su vez en 2 subtipos, manifiesto y encubierto, según si sus fantasías sexuales agresivas son directamente expresadas en ataques violentos o si solo permanecen en el ámbito de la fantasía. El violador no sádico también se subdivide según su nivel de competencia social, ya sea bajo o sea alto. El violador vengativo presenta como característica motivacional central la rabia misógina hacia las mujeres. No obstante, este no es el único grupo que puede presentar odio a las mujeres, como hemos visto ya anteriormente, pero sí en cuanto a la exclusividad de su odio dirigido hacia ellas. Este factor conduce a una falta de sexualización de la agresión, a diferencia de los violadores sádicos. Las agresiones sexuales de este grupo de violadores incluyen comportamientos que intencionalmente intentan dañar físicamente a la mujer, así como degradarla, denigrarla y humillarla. Este grupo también se subdivide sobre la base de su competencia o habilidades sociales en alta y baja. En cuanto creo que
es bastante expuesto todo lo que acabo de leeros a este respecto, y creo que ha quedado más o menos definido cuál es este tipo de perfil criminal de los agresores, de los violadores, y creo que aquí podréis haberos dado cuenta de el grado de violencia que ejercen en cada uno de los actos de violación que cometen este tipo de criminales. Espero que haya sido de vuestro total agrado y que me haya extralimitado en la exposición o lectura de este tema. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias.